Vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 18, por favor. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Dios nos manda ser llenos del Espíritu Santo. La semana pasada hablamos acerca de Esteban, sobre el mismo tema de ser llenos del Espíritu Santo. Esteban era un varón lleno del Espíritu de Dios en su vida. El día de hoy vamos a estudiar a Juan el Bautista. Juan el Bautista y lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 17. Dice así: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Seguimos, versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Regresemos al versículo 15, por favor. Le quiero hacer énfasis. Porque será grande delante de Dios. Está hablando de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Va a ser lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo, como lo dice la Escritura. Su nombre, Juan. Le llamaban el Bautista porque él bautizaba en agua. Por eso es Juan el Bautista. En estos versículos vemos algunos aspectos, algunas características de Juan el Bautista y lo que es ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Aquí dice el versículo número 15: porque será grande delante de Dios. Será grande delante de Dios. Hoy en día, la gente llama grande a un ministerio cuando hay mucho dinero en ese ministerio, cuando hay muchísimas personas en ese ministerio, pero sobre todo cuando hay mucho dinero, un predicador con varios carros de lujo, con botes, con jets. Hay un televangelista que se llama Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, por cierto, vive en el estado de Luisiana. Él le pidió a su iglesia $54 millones para comprarse un jet nuevo, un avión nuevo, un jet de lujo. Y este jet iba a ser su cuarto jet. No era el primero, ni el segundo, ni el tercer jet, sino iba a ser el cuarto jet. Él dijo que si Jesús estuviera en el mundo, en estos tiempos, no andaría viajando en burro, sino que en un avión predicando el evangelio por todo el mundo. Y este hombre Duplantis piensa que Jesús no se conformaría en viajar en un avión normal y público, como todo mundo viaja, sino en un jet Falcon 7X. Este es un jet privado que anula el ruido externo. Si usted va adentro, no se escucha nada del ruido externo. Este jet es un jet de alta tecnología,
con un centro de entretenimiento adentro y con baño con regadera. Esto es ser grande delante de Dios en el mundo religioso hoy en día. Juan el Bautista era grande delante de Dios, pero de la manera más humilde que usted se puede imaginar. Así era Juan el Bautista. Era grande en poder de Dios. Era grande en lo espiritual. Era grande espiritualmente hablando, Juan el Bautista. El Señor Jesucristo, incluso hablando de Juan el Bautista, preguntó: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? Hablando de Juan. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un Jesse Duplantis? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un Kenneth Copeland? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un Morris Cerulo? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un predicador que predica prosperidad económica? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿A un profeta? Y el Señor mismo contestó la misma pregunta diciendo: sí, os digo, a más que un profeta. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No se ha levantado otro mayor, otro más grande que Juan el Bautista. El Señor Jesucristo dio testimonio de ese varón de Dios como alguien grande, pero en lo espiritual, en el espíritu. Juan el Bautista tenía un ministerio poderosísimo de parte de Dios en su vida, que vamos a ir estudiando en este estudio. ¿Qué más vemos en este versículo? Dice: no beberá vino ni sidra. No beberá vino ni sidra. Alcohol. El alcohol altera. El alcohol afecta la manera de pensar de las personas. Y ya no razonan correctamente. Juan el Bautista, en otras palabras, iba a estar sobrio, sin ningún estimulante en su mente. Iba a estar lúcido. No beberá vino ni sidra. Nos habla de una característica de lo que la Biblia habla, los nazareos, en el Antiguo Testamento. Los nazareos eran hombres consagrados a Dios, dedicados completamente su vida al servicio de Dios. Los nazareos. No beberá vino ni sidra, será un hombre consagrado a Dios y a su servicio a Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. En otras palabras, yo no me voy a dejar influenciar por nada de este mundo que sea pecado. Yo no me voy a dejar influenciar por nada de este mundo que sea pecaminoso de Dios, sino antes voy a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Lleno del Espíritu Santo de Dios, como dice aquí. Y será lleno del Espíritu Santo. Lleno. Lleno de la presencia de Dios. La verdad es que sería imposible tener un ministerio como el de Juan el Bautista sin ser lleno del Espíritu Santo. Sería imposible. Por ejemplo, versículos 16 y 17. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dígame si no se necesita el poder de Dios y la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para llevar a la gente a un verdadero arrepentimiento. ¿No se necesita ser lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Usted recordará algunas semanas que hablamos acerca del profeta Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pues Juan el Bautista iba a ir con el espíritu y el poder de Elías. Esto fue lo que hizo Elías. Hizo volver los corazones del pueblo de Israel a Dios y poder decir los israelitas: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Es un espíritu de restauración. De restaurar los corazones, de restaurar las almas, las vidas, las familias a Dios.
Y para esto se necesita el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién convierte los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos? Dios, el Espíritu Santo. Y para que un hombre pueda hacer eso necesita estar lleno del Espíritu. Estos versículos que acabamos de leer son la presentación, son la introducción de Juan el Bautista y su ministerio poderoso, hecho por un ángel al padre de Juan el Bautista, llamado Zacarías. Es la introducción a una vida que venía, que iba a nacer llena del Espíritu Santo de Dios. El nacimiento de Juan el Bautista. Cuando el ángel Gabriel le dice a Zacarías que iba a tener un hijo y que le iban a llamar Juan, él duda. Y el ángel deja mudo a Zacarías hasta el día del nacimiento de Juan. Y cuando nace, las personas le preguntan, ¿cómo se va a llamar? Y le pasan ahí, manda a pedir algo para qué escribir. Y ya escribe el nombre de Juan. Se va a llamar Juan. Se va a llamar Juan. Y de repente Zacarías comienza a hablar. En cuanto apunta el nombre de Juan, comienza a hablar y la gente se maravilla y él mismo comienza a glorificar y a bendecir al Dios del cielo. Veamos en el versículo 66. Y todos los que las oían guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Después de los que estaban presenciando lo que estaba sucediendo ahí, decían, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, estaba con Juan. Porque se veían cosas maravillosas acerca de este niño, Juan el Bautista. ¿Quién será él? Y dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con él. Siguiente, el versículo 80, por favor. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y la mano de Dios estaba con él. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos y allí estuvo el Espíritu Santo preparando a Juan el Bautista para el día de su manifestación a Israel, cuando iba a comenzar su ministerio. Ahí estaba el Espíritu Santo en el desierto con Juan, preparándolo para ese ministerio y ese llamado tan poderoso de parte de Dios en su vida. Y comienza el ministerio de Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, verso 2. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ve este versículo. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, siendo los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, siendo los sumos sacerdotes del judaísmo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. No vino palabra de Dios a toda la pompa religiosa de Anás y Caifás. No vino palabra de Dios a toda esa religiosidad que tenían estas personas en Israel. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A un hombre humilde. ¿Y la pompa religiosa? ¿Y la gente con sus vestiduras sacerdotales? En lugar de que les haya venido palabra a Anás y a Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista en el desierto. Y hoy en día es igual. No viene palabra de Dios a los Anás y Caifases modernos. Amadores del dinero y de jets privados.
sino viene palabra de Dios a gente sencilla, humilde, que renta locales, que se reúnen en casas. Allí viene palabra de Dios. En California, en una ciudad en California, fui con unos hermanos a visitar una iglesia muy ostentosa, muy lujosa. Y desde que entramos, sus jardines, su estacionamiento, cuando se llena adentro, el techo de la iglesia se abre y se convierte en una pantalla para que las personas en el estacionamiento puedan ver al predicador a través de la pantalla. Todo el lujo que usted se puede imaginar. Sus jardines. Hicieron una alberca en el jardín para poner una estatua de Jesús caminando sobre las aguas. Y así muchísimas cosas, simbolismos bíblicos, imágenes, pinturas, todo muy fino. Y cuando entramos iban a comenzar el servicio. Y obviamente nos recibieron con un sobrecito para que pusiéramos nuestro dinero. Simplemente lo tomamos, entramos, y la iglesia del mayor lujo que usted se puede imaginar. El sonido de las guitarras, excelente. Las voces, excelentes. Pero faltaba algo. Faltaba palabra de Dios. No había unción, no había poder del Espíritu. Después nos fuimos a la célula, un lugar similar a este, pequeño en una casa. Y estuvimos alabando a Dios como aquí, por medio de un DVD. Ni siquiera había una alabanza como en esa congregación tan perfecto, el sonido y las voces. Pero estábamos alabando a Dios y la presencia de Dios bajaba y nos bendecía y llenaba nuestra alma de su presencia. Así como el día de hoy. Y se pudo predicar la palabra de Dios con poder. Y Dios bendijo a los hermanos y a los congregantes con la palabra que se expuso. Porque Dios no ve los ministerios, los lujos, los ministros adinerados y avaros. Sino aquellos que buscan ser llenos del Espíritu Santo en sus vidas y honrar y amar a Dios con todo su corazón. Y ahí va a venir palabra de Dios. Comienza Juan el Bautista su ministerio. Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era su mensaje. Vino Juan el Bautista predicando y diciendo: arrepentíos, que quiere decir vuélvanse a Dios, dejen sus pecados para volverse a Dios, conviértanse al Dios del cielo, busquen a Dios de todo corazón, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, esto es Jesús, el Rey de los cielos. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, aquel que es rey y gobierna sobre los cielos, se ha acercado. Siguiente versículo, número 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista, aquel que clama en el desierto,
¿Qué clama? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dejen sus pecados, vuélvanse a Dios, porque Dios se está acercando a ustedes. El reino de los cielos se ha acercado por medio de la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que hacía Juan el Bautista? Estaba preparando el camino del Señor. Estaba preparando los corazones por medio de su predicación, para que cuando apareciera el Señor Jesucristo, estuvieran los corazones sensibles. Porque la palabra y la predicación de Juan ya los estaba amartillando y los estaba taladrando, lleno del Espíritu Santo. Estaba preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Verso 4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Su vestimenta era sencilla y humilde y austero. Así era Juan el Bautista. No vestía trajes de marcas carísimos, no tenía un reloj Rolex, ni joyas ni alhajas, no tenía un Rolls Royce, como varios predicadores modernos tienen carros de lujo, muchísimos. Su mentalidad era lo espiritual. Su mentalidad era lo espiritual, era el reino de Dios. Su mentalidad eran las almas. Su mentalidad era hacer volver al pueblo de Israel a Jesús, a Dios, prepararle el camino por medio de su predicación. Esa era su mentalidad. Y su comida era langostas y miel. ¿Langostas de mar? No, porque él estaba en el desierto. Langostas, o que también se conoce como langostín, en el Medio Oriente son insectos muy comunes, que tienen mucha proteína, son saludables y de buen sabor. Eso era lo que él comía. Y miel. Su comida era sencilla, pues, y ligera. No comía pesado, era una manera de mantenerse en el espíritu de ayuno de una manera permanente. Versículos 5 y 6. Y salía a él Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Había poder, será grande. Irá en el espíritu y en el poder de Elías. Va a haber poder cuando abra la boca. ¿Qué hacía Juan el Bautista? Versículo 5. Dice, y salía a él Jerusalén, toda la ciudad, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Imagínate, multitudes, miles de personas salían a él. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué confesaban sus pecados? Porque él predicaba arrepentíos, que la gente se arrepintiera de sus pecados, se volvieran a Dios. Y cuando la gente escuchaba a Juan el Bautista predicar, el Espíritu Santo venía y tocaba y quebrantaba los corazones de los seres humanos. La gente que venía a él de Jerusalén, de toda Judea, etcétera. Y cuando escuchaban a Juan predicar, la gente se quebrantaba. La gente confesaba sus pecados. Bajaban a las aguas llorando, quebrantados, pidiendo perdón a Dios. Porque había un hombre que era poderoso, un hombre que era lleno del Espíritu, que cuando abría su boca taladraba los corazones. Les pegaba el Espíritu Santo en sus almas, en sus corazones, los golpeaba, los molía, los hacía trizas. Dejaba caer el martillo que quebranta la piedra, la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Se movía entre esas multitudes, tocando y quebrantando hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Y bajaban a las aguas. Oh Señor, perdóname, confesando sus pecados. Mi vida no te ha glorificado, Señor, perdóname. He sido infiel, he sido avaro, etcétera. Confesaban sus pecados a Dios. Ministerio poderoso de un hombre que era lleno del Espíritu.
Hará que muchos se conviertan al Señor, Dios de ellos. Un avivamiento glorioso se veía ahí. Y será grande delante de Dios, como para que multitudes bajen a confesar sus pecados a las aguas. Será grande delante de Dios. Había unción, había poder. La gente se arrepentía y bajaban a las aguas confesando sus pecados con dolor y con quebranto. ¿Quién hacía esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo hacía? Porque Juan era un hombre lleno del Espíritu. Qué hermoso es ver cuando Dios toca las almas. Qué hermoso es ver cuando la gente dice: Dios me tocó, hermano. Estuve tocado, estuve quebrantado, estuve llorando. Estuve confesándole a Dios mis pecados, hermano. ¿Por qué hizo la persona eso? Porque ahí estaba el Espíritu Santo ministrando a esa persona. Porque había alguien que Dios estaba usando. Desciende del cielo el poder del Espíritu y toca los corazones de la gente. La gente confiesa sus pecados con dolor, con tristeza, con vergüenza. Cuando Dios los toca en predicaciones, por predicadores sencillos, que simplemente buscan honrar a Dios y glorificarlo con sus vidas. Y viene palabra de Dios a esos predicadores y tocan los corazones de la gente. En una predicación en vivo, en una predicación por DVD, en una predicación por audio. Hay quienes se han salvado por una predicación de audio nada más. Porque el bendito Espíritu de Dios estaba ahí. ¿Qué más vemos de Juan el Bautista? Capítulo 3, versículos del 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué características se ve en Juan el Bautista en estos versículos? Un celo de parte de Dios para predicar y para reprender el pecado de la gente a su alrededor, como lo eran los líderes religiosos. Así era Esteban, ¿no? ¿No hizo Esteban exactamente lo mismo? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. Les dijo a los líderes religiosos de su tiempo, que vivían en una hipocresía. Así como vosotros también vuestros padres, les dijo Esteban. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Y ahora matas y son entregadores del justo, del Señor Jesús. Tienes la ley y no la obedeces, no la guardas. Así les predicaba y los reprendía Esteban. Y Juan el Bautista hizo exactamente lo mismo. ¡Oh, generación de víboras! Qué calificativo tan duro, ¿verdad? Generación de víboras. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? La ira de Dios está sobre ti. ¿Quién te enseñó a huir, a escapar de la ira que está sobre ti? El engaño. Y no comienzas a decir: yo tengo a Abraham por padre, soy hijo de Abraham. No, no eres hijo de Abraham. Porque si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías.
Pero ahora me quieres matar, dijo el Señor Jesús, reprendiéndolos de la misma manera. Tú no estás arrepentido, les decía, haz frutos dignos de arrepentimiento. Tu arrepentimiento no es digno, no son frutos dignos. Tú no estás arrepentido, yo a ti no te voy a bautizar. Venían al bautismo, no, Señor, arrepiéntase, haz frutos dignos de arrepentimiento. Y luego les habla de la ira de Dios en este versículo. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí va a ser echada tu alma en el fuego, si no haces un fruto digno de arrepentimiento. Si no te arrepientes de todo corazón, amigo, ahí vas a ir tú también al fuego eterno. Si no dejas el pecado con todo tu corazón, si no haces frutos dignos, adecuados de arrepentimiento, te vas a perder. Esto no es un juego. Esto no es la iglesita, por así decirlo, y cumplir y seguir viviendo igual. Te tienes que arrepentir, dejar tus pecados. Porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quieres esto para tu vida? ¿Qué había en Juan el Bautista? Un celo de Dios. Veía el pecado y lo reprendía. No veía el pecado y se tapaba un ojo para no ver. No veía el pecado y lo ignoraba. Veía el pecado y lo reprendía. Tenía celo, una pasión por el honor de Dios, porque el pecado ofende a Dios y Él no va a dejar que la gente ofenda a su Padre. ¿Qué más vemos en Juan el Bautista? Juan el Bautista era humilde de corazón. Versículo 11, Mateo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice que él a la verdad bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el que viene detrás de mí, esto es el Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. No. ¿Cuándo voy a poner mi pie en el calzado de Jesús? Él es Dios sobre todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, bendito sea Él. Yo no soy digno de llevar ese calzado. Qué humildad había en Él. Yo soy muy pequeñito en comparación a Jesús, yo no soy nada. Dice, Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mira su humildad. Su calzado yo no soy digno de llevar. No soy digno de desatar las correas de su calzado. No soy digno de poner mi pie en su calzado. Yo soy un ser humano, Él es Dios, el que viene tras mí. Humilde de corazón. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Aquí está el encuentro de Jesús y de Juan. Aquí está el encuentro de aquel que Juan daba testimonio de aquel que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Jesús, el bendito Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra. Y viene Jesús a Juan para ser bautizado por él. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús que venía a ser bautizado por Juan, Juan se le opone, como dice en el verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mira su humildad. No dijo: oh, está bien, yo te bautizo. No, espérate.
No dijo eso. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Y tú vienes a mí. Un corazón humilde, bajito. Yo necesito de ti, Señor. No era un hombre altanero, no era un hombre arrogante. Oh, mira cuántas almas se han convertido a través de mi ministerio. Soberbio, altivo. Era un hombre humilde. Versículo 15 y versículo 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por esto Juan fue mayor que los nacidos de mujer. Regresa por favor al versículo 15. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, pues así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y lo bautizó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Juan el Bautista vio todo esto. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por esto Juan fue mayor que los nacidos de mujer, porque él profetizó la venida de Jesús. ¿Qué más? Muchos se arrepintieron de sus pecados. Multitudes confesaban sus pecados bajando a las aguas. ¿Qué más? Él vio a Jesús físicamente y los otros profetas del Antiguo Testamento no. ¿Qué más? Él bautizó a Jesús, al Hijo de Dios. Él vio al Espíritu Santo venir sobre Jesús, vio los cielos abiertos y vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. ¿Qué más? Él escuchó la voz del Padre desde el mismo cielo, que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista. ¿Qué más vemos acerca de la vida de Juan el Bautista? Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados. Está hablando del corazón de los seres humanos. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Verso 6. Y verá toda carne la salvación de Dios. Un ministerio de arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento al pueblo y en general. También a los líderes religiosos, como usted vio y acabamos de estudiar, que también los reprendió. Y también a los líderes políticos reprendía. A todo aquel que se oponía a Jesús, a Dios y a su palabra, encontraba una reprensión, una llamada de atención de parte de Juan el Bautista. Arrepentimiento para todos en general. Veamos aquí en Lucas 3, versículos 19 y 20.
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Encerró a Juan en la cárcel. Aquí dice en el versículo 19 que Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan, Juan reprendía a Herodes. No estaba reprendiendo a su vecino o al compañero de trabajo. Estaba reprendiendo al rey Herodes. Se necesita valor, ¿no? Reprendía a la gente. Y la gente venía confesando sus pecados a ser bautizados por él. Reprendía a los líderes religiosos. Oh, generación de víboras. Reprendía al rey por adúltero. Y le reprendía desde afuera de su palacio. Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Así dice la Biblia que lo reprendía. No te es lícito, ¿por qué? Porque Herodes estaba cometiendo adulterio. Y Juan lo reprendía por adúltero. Como Elías, ¿no? ¿No reprendió Elías al rey Acab? Le dijo el rey Acab: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le dice Elías: no, yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque se apartaron de los mandamientos de Dios y se fueron tras los Baales, se fueron tras la idolatría. Yo no turbo a Israel, sino tú lo turbas y tus padres. Y le dijo: ¿por qué? Porque han dejado los mandamientos de Dios y se han ido a la idolatría. Una persona llena del Espíritu reprende el pecado a su alrededor. Predica arrepentimiento a todos. ¿Qué más vemos de Juan el Bautista? Mateo 11, verso del 2 al 10. Dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Le vas a decir a Juan lo siguiente: lo que tú ves y lo que tú oyes. Y sigue Jesús hablando y diciendo: los ciegos ven. ¿Quién iba a darle la vista a los ciegos? El que había de venir, Jesús, el Cristo, como estaba profetizado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Aquí comienza Jesús a hablar y a decir de Juan a las personas que estaban ahí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan tuvo una debilidad en su fe, que no fue pecado. Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Una debilidad en su fe, pero no era pecado. Estaba siendo bombardeado en la cárcel por dardos de fuego del maligno. Mas Jesús lo fortalece, y a esos discípulos que envió Juan, los envía a Juan. No le dijo: oh, mira Juan, le dices que yo lo estoy reprendiendo por dudar de mí. No. Dile a Juan lo que ves y lo que oyes. Los ciegos ven. Los sordos oyen.
Los leprosos son limpiados, etcétera. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dile a Juan que sí, que yo soy el que iba de venir. No hay que esperar a otro. Lo fortalece. Y no solamente lo fortalece, sino que levanta a Juan ante la gente que estaba escuchando esas palabras. Y lo comienza a levantar. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una vida espiritual frágil, débil, que lo sacude cualquier viento? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Alguien débil en la fe? ¿Alguien sin que no esté lleno del Espíritu? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una vida débil y frágil? No, sino una vida espiritual estable. Un hombre lleno del Espíritu. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A un profeta? Y Jesús dice, más que un profeta. Él me preparó el camino. Él profetizó de mí. Él me vio. Él me bautizó. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Un hombre hipócrita? ¿Un hombre vestido de lujos, etcétera? No. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Una vida débil y frágil en lo espiritual? Desde el vientre de su madre era lleno del Espíritu. Un hombre lleno del celo de Dios. Un hombre santo. Un hombre humilde. Un hombre lleno del Espíritu, lleno de poder. Un hombre con celo de Dios en su alma, en su corazón. Una vida cristiana estable. No un sub y bajas y sub y bajas y sub y bajas. ¿Qué saliste a ver al desierto? Les pregunta. ¿Una vida medio llena del Espíritu? ¿A un hermano en Cristo débil, frágil? ¿Una caña cascada sacudida por el viento que la sacude cualquier cosa? Que a veces está bien y a veces está mal. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre lleno del Espíritu. Así era el hombre que estaba en el desierto. Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que, como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hombre como Esteban, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de poder, de gracia, de fe. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Mateo 11, verso 12. Con este pasaje terminó. Y aquí continuaba Jesús hablando acerca de Juan. Es el mismo contexto de los versículos anteriores. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hay algo que sufre violencia. Hay algo que está siendo sacudido. El reino de los cielos está sufriendo violencia. No está todo templadito, tranquilito. Hay lucha. Está sufriendo violencia. Está siendo sacudido el reino de los cielos. Y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos se debe de arrebatar. La versión King James de Rey Jaime traduce: los violentos lo arrebatan, lo toman a la fuerza.
Y así es el reino de los cielos y la salvación. La salvación, el reino de los cielos, sufre violencia. Cuando es predicado el Evangelio con la unción del Espíritu Santo. Pero las personas tienen que tener la actitud para arrebatarlo. No puedes tener una actitud tibia para obtener tu salvación. No puedes obtener una actitud débil. Tienes que tener una actitud violenta, agresiva, en el buen sentido de la palabra, para arrebatar el reino de los cielos y hacerlo tuyo. Requiere esfuerzo, requiere negación, que tú le digas que no al pecado. Requiere carácter. Los violentos lo arrebatan, lo toman por la fuerza. Así como Jacobo luchó por la bendición de Dios y luchaba con un ángel, dice la Biblia, y no te dejaré hasta que me bendigas. El reino de los cielos sufría violencia. Había un hombre luchando por la bendición de Dios hasta que la obtuvo. La tomó por la fuerza. No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Así es usted en buscar su salvación? ¿El reino de los cielos sufre violencia? ¿Se conmueve? ¿Te postras ante Dios para buscar tu perdón y para que venga el reino de Dios a tu vida? ¿El perdón, la salvación? ¿Te humillas, clamas? ¿O no sufre violencia? Te la llevas tranquilita. Qué importante es tener una actitud para arrebatar el reino de los cielos, agresiva y violenta. Ser un hombre y una mujer valiente en poner en orden tu vida, en poner en orden tu vida espiritual, en poner en orden todo a tu alrededor. Si no, el reino de los cielos no va a ser arrebatado. Implica esfuerzo, implica tomar la cruz, implica negarse a uno mismo. Implica oración, implica humildad. Yo necesito de ti. Toma lo que Dios te habla y atesóralo en tu alma. Llévate la palabra que tú escuchas para darle seguimiento en tu mente, meditando el mensaje de Dios, y dale seguimiento en casa con una actitud humilde. Yo necesito de ti, Señor. Quiero tomar por la fuerza, arrebatar el reino de los cielos para mi vida. No me dejes, Señor. Ya estoy fastidiado de estar viviendo esta vida pecaminosa y sucia delante de ti. Quiero ser como este hombre, un hombre lleno del Espíritu, Juan el Bautista. Y para todos aquellos que ya arrebataron
el reino de los cielos para sus vidas y que ya están disfrutando de la salvación hermosa que el Señor Jesucristo da. El reino de los cielos se tiene que seguir sacudiendo. Ya se sacudió hacia tu propia vida, gloria a Dios. Se tiene que seguir sacudiendo a favor de los congregantes en oración intercesora de parte tuya. Se tiene que seguir sacudiendo el reino de los cielos hacia los vecinos, hacia los compañeros del trabajo, hacia la ciudad donde vives, hacia este país perdido. Hacia México, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica, hacia todo este mundo que necesita ver la salvación de Dios. Como cristianos tenemos que estar continuamente arrebatando el reino de los cielos a favor de otras personas que lo necesitan, porque están perdidos, porque no tienen a Dios. Que el reino de los cielos se siga sacudiendo. Y lo van a sacudir aquellos hombres y mujeres llenos del Espíritu. Cerremos nuestros ojos, por favor. Sed llenos del Espíritu, dice la Biblia. Sed lleno de Dios en tu vida. Sé lleno de Dios, lleno de Jesús, lleno de Cristo, lleno de su amor, lleno de su poder para hablar el Evangelio. Seamos como este hombre, sencillo. Seamos como este hombre que venía palabra de Dios a él. Seamos como este hombre con celo santo de Dios. Seamos como este hombre con una vida espiritual estable, sólida, madura, y no que es sacudida por el viento, sino que es como un árbol que tiene sus raíces en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra. Y te pedimos que perfecciones la obra de tu Espíritu en tu iglesia. Levántate, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos llenos del Espíritu, que arrebaten el reino de los cielos, Señor. Que su mente esté en el reino de los cielos, en la salvación, en lo espiritual, y que lo arrebaten, Señor, para compartirlo con otras personas y obtengan su salvación. Gente de oración, gente de ayuno, que sacudan el reino de los cielos a favor de este mundo perdido. Llénanos de tu Espíritu. Danos más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.